Muy buenas tardes en este domingo 5 de mayo de 2024. La Iglesia Dios es Fiel en Tizayuca, Hidalgo, les saluda a los que estamos aquí en presencia física y a aquellos que escucharán este mensaje a través de las diferentes redes. Vamos a orar y poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma entera, además del cuerpo que está presente, en manos del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Señor, hemos decidido apartarla de otras ocupaciones y venir, Señor, a alabarte, a bendecir tu nombre y a escuchar, discernir tu palabra santa. Aquieta nuestros corazones, aquieta nuestra alma, para que tu palabra pueda implantarse de la manera en que tú la dijiste, en la manera en que el Espíritu Santo la ha transportado hasta nuestro ser. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te pedimos por aquellos que no están, aquellos y aquellas que no están por alguna circunstancia. También te pedimos por aquellos y aquellas que se han de agregar. Están batallando, están en la lucha, pero tú los tienes llamados. Y Señor, pues la oración nuestra se levanta en pos de que vengan a tus pies, de que se rindan, así como nos has llevado a nosotros a rendirnos delante de ti y entregarte todo lo que somos. Bendito sea tu nombre, acompáñanos en esta predicación, en esta enseñanza, en este grupo de enseñanzas que tú nos das. Por Cristo Jesús el Señor. Amén. Leamos el Salmo 133 todos juntos. Ya nos lo sabemos, ¿verdad? Son 3 versículos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No vamos a predicar sobre el Salmo 133, pero es muy hermoso, y nos habla de unidad y armonía. Ahora que estaban alabando al Señor, cada uno con su instrumento, otros con sus voces, pues se requiere armonía para un conjunto que se oiga bien, que llegue a la presencia del Señor. Se requiere armonía en todo lo que se hace para Dios. El Señor ama la armonía y la pide, dice que habitemos los hermanos juntos en armonía. Y pues ahí son de las enseñanzas que vamos a dejar sembradas. Investiguen por su lado qué significa la armonía y cómo se puede expresar la armonía en el grupo, como dice el Salmo 133. El corolario o la enseñanza al final es: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es voluntad de Dios decidir en dónde
Él bendice. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga. Hasta venimos con el pastor y ora por mí, pastor, que Dios me bendiga. Así como Jacob, ¿verdad? Que le pedía bendición al varón con el que estaba peleando, pero tuvo que pelear toda la noche. Y al final el varón, que era una figura, una muestra de la presencia de Dios en Cristo, lo bendijo, porque peleó con Dios hasta obtener la bendición. Dios bien sabe y Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe por qué estás aquí, las batallas que estás librando. El pastor ciertamente habló de algunas, otras las libramos los líderes, los encargados de ministerios, pero si estamos en la verdadera lucha, todos, absolutamente todos, estamos librando batallas. Y lo vamos a ver en el estudio que vamos a ver a continuación. El estudio se llama, el mensaje, curiosamente este versículo que yo tomé como título es el último versículo de la Biblia. Y me van a decir, oiga pastor, ¿por qué escogió el último versículo de la Biblia? Es cuando ya se acaba todo. No, no es cuando se acaba todo, propiamente es cuando empieza. Dice el título del versículo, Apocalipsis 22, versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Responde la iglesia, amén, sí, ven Señor Jesús. Y termina la Biblia con este versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Esa es una verdadera bendición. No somos dignos, pero por gracia la recibimos, por gracia recibimos la gracia. Amén. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Es un diálogo. Cristo, Jesús el Señor, el Hijo de Dios, dialoga con la iglesia, que Él mismo levantó a costa de su propia sangre. Él le dice a la iglesia, Él es Cristo ya glorificado en las regiones celestiales. Sin embargo, es un diálogo a través de Juan, que escribió el Apocalipsis. Le dice a la iglesia, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Quién es el que viene? El que viene es fiel y verdadero, fiel a sus promesas y verdadero a su propio ser. Su nombre es llamado el Verbo de Dios. Lleva en su vestido y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Posee toda autoridad y ejerce todo dominio. Sin embargo, hay un misterio en él. Tiene un nombre que ninguno conoce, sino él mismo. Vamos a leer el texto completo en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, dice el apóstol Juan, en su visión que le dio el Señor
allá en la isla de Patmos. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino, blanco, finísimo y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hago una reflexión. ¿En base a qué y a qué leyes va a regir o a gobernar las naciones este rey que es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿En base a qué leyes? ¿En base a qué estatutos? En base a la palabra de Dios, porque dice que de su boca sale una espada aguda. Y la espada aguda se identifica con la palabra de Dios que parte, que separa lo bueno de lo malo, que establece la justicia. Y en base a eso, Él la regirá con vara de hierro. Díganme si no es importante que estudiemos la Biblia. Estamos estudiando las leyes con las que se va a regir la humanidad por la eternidad. Las leyes humanas pasan, pero esta ley es eterna. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí mismo en el capítulo 20, vamos a leer 2 versículos muy importantes. Son como que estamos estableciendo las bases de la predicación, de la enseñanza, que después le vamos a dar forma, pero ahorita estamos estableciendo las bases. Dice el apóstol Juan, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Leí varias veces estos 2 versículos. La primera vez lo leí, y ya lo había yo leído, y dije, sí, conozco los versículos. Pero mientras más repetía y más leía, más me asombraba. Porque yo pensé que para atrapar a Satanás y atarlo, pues Dios cuando menos tenía que mandar unas legiones de ángeles santos, poderosos, que le obedecieran sin chistar, para atrapar a la serpiente antigua, aquí lo dice, ¿verdad? El dragón, el diablo y Satanás le da 4 nombres al mismo ser maléfico: dragón, serpiente antigua, el diablo y Satanás. Todos oímos eso y Y Dios solo manda un ángel. Un ángel viene del cielo con una gran cadena y le dice al diablo, a este ser terrible que hace tantas maldades, le dice: vengo por ti, de parte del que tú ya sabes, te voy a atar. Sin poner resistencia, Satanás accede
a que lo ate y lo encierre en el abismo durante 1000 años. ¿No les parece tremendo? Y surge una pregunta, a mí me surgió, bueno, si era tan fácil atar a Satanás de parte del Padre, de parte del Dios Todopoderoso, ¿por qué no lo ató antes de que hiciera tantas maldades? Eso no se lo voy a preguntar nunca a Dios. Lo respeto demasiado. Y respeto su soberanía y su sabiduría. Jamás le voy a preguntar. Sin embargo, cuando tú dialogas con uno que no sabe gran cosa de nada, pero quiere saber, ¿verdad?, pseudo intelectual, lo primero que te objeta es eso. Si Dios pudo atar a Satanás con un solo ángel, pues ¿por qué no lo ató antes de que hubiera la primera guerra, la segunda guerra, que matara a los judíos, que esto, que el otro, que allá en Palestina, que en Ucrania, que en esto, que el otro? ¿Por qué no? Las masacres de África, donde se han matado entre hermanos hasta casi no quedar ninguno en el país, y tantas guerras que están y que ha habido y que hay, tanta maldad, tantas mafias, tanta pecado producido por este ser que tiene 4 nombres: dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Pero Dios le dijo aquí en la visión, y este es el estudio, ahí vamos poco a poco, le dijo: ángel, ve y átalo en el abismo por 1000 años. Bueno, vamos a anotar, esa es otra cosa que aprendimos. Es importante, amados hermanos, hermanas, tener en cuenta que la iglesia que inició por la obra del Señor Jesucristo también produjo los escritos que dieron testimonio de su vida y sus promesas. ¿Por qué podemos llamarle a Jesucristo el fiel? ¿Fiel a qué? A sus promesas. Fiel a sus promesas. Jesucristo no es fiel a otra cosa más que a lo que Él ha prometido. Y lo que Él ha prometido se escribió. Se escribió durante un tiempo de la iglesia que le llamamos la iglesia primitiva. No sé por qué le llamamos así. Fue un tiempo muy productivo de la iglesia. En ese tiempo, entre el año, vamos a decir, 33, 35, que murió el Señor crucificado y ascendió a los cielos, y el año 95, que se escribió la última parte de Apocalipsis, son 60 años. Durante 60 años, la iglesia, le llamo la iglesia, o sea, los diferentes autores, escribieron 27 libros del Nuevo Testamento. ¿No les parece eso una proeza extraordinaria? Ustedes estudien otras religiones y verán que tienen sus libros, pero nunca como este, porque este es el fiel y verdadero. La obra de esa iglesia, no le llamemos primitiva, sino gloriosa, produjo un escrito, 27 libros del Nuevo Testamento, perfectamente editados, compaginados, no se contradicen, edifican y contienen las promesas del Señor Jesucristo.
Esta es otra premisa que estamos aprendiendo. Ahora, en lo que hemos leído, se habla de que Satanás fue atado, esas eran las órdenes de Dios, todopoderoso, omnipotente y eterno. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. Aquí aparece el famoso 1000 años. Le llamamos milenio. No aparece muchas veces en la Biblia, pero lo aparece. No lo inventamos. No inventamos el milenio. Está aquí en la Biblia. Hablemos un poquito de lo que significa el milenio. El milenio significa una era de bendición abundante, pero no es el final todavía. Lo que las Escrituras enseñan con respecto al mismo es que la aparición del Señor Jesucristo va a enfrentar y va a aplastar a ese poder, a esa fortaleza que se ha formado en el mundo en contra de todo lo que es Dios y lo que significa Dios, incluyendo Jesucristo. Esa fortaleza que hace mofa del Espíritu Santo. Vean que hasta en las comedias y los humoristas y bueno, hasta en un envase de leche muy popular dice la leche eterna. O sea, el mundo está tomando la palabra de Dios para su promoción. Se está burlando de la palabra de Dios. No quieren estudiarla en el verdadero sentido, pero sí se acercan a ella y les gusta una frase y la usan en sus comunicaciones. Toda esa fortaleza del mundo en contra de todo lo que es Dios, el verdadero Dios, se va haciendo cada vez más poderosa y poderosa. Hay leyes verdaderamente ofensivas que hacen escarnio de lo que dice la Biblia y que las naciones están implementando a sus connacionales, aún con penalidades y persecuciones. Y hay lugares, muchos, donde no se puede predicar la palabra de Dios porque no vayas a ofender al hermano de tal religión, no vayas a ofender al que vive bajo su propia idea, no vayas a decir algo que ofenda a alguien que tomó un estilo de vida particular. Y eso es lo que está formándose, esa gran fortaleza. Ese gran poder será aplastado y quebrantado con la aparición del Señor Jesucristo. Israel, finalmente Israel, el verdadero Israel, será ganado para la fe en el Redentor. Satanás, ya lo vimos, será atado. La maldición sobre la tierra de Génesis 3:17, ¿se recuerdan que cuando la pareja original, Adán y Eva, pecaron? ¿Qué hizo el Señor? Los sacó del Edén y los llamó a cuentas. A cada uno le dijo lo que iba a pasar y dijo, la tierra será maldita por su culpa. Y a partir de allí la tierra fue maldecida por el pecado del hombre. Pues esa maldición, con la venida del Señor a la tierra, la venida en gloria de Cristo a la tierra, será quitada. La maldición será quitada de la faz del mundo y será establecida una época de justicia sobre toda la tierra.
Pero esto no vendrá así tan fácil. Vamos a Mateo 24, 29. Estoy escogiendo algunos pasajes, hay muchos, pero bueno, le pedí al Señor que me diera para este estudio, esta predicación. Sabía que íbamos a estar todos juntos. Mateo 24, 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y pues muchas veces los detractores de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene detractores, gente que medio la lee y dice, a ver, dice que en esta generación, la generación de Mateo, y no pasó nada, pero es que el Señor es soberano. Y Él define qué generación va a estar cuando todas estas cosas acontezcan. Esto es una profecía muy condensada, pero lo que sí vemos es desastres, maremotos, movimientos en los astros. Y la iglesia, que eso es lo importante, ¿cuál es el papel de la verdadera iglesia en estas circunstancias? Pues hay que mantener la fe, la paciencia, la vigilancia, la diligencia hasta que Él venga. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Y qué bueno que no está en nuestra competencia saberlo. Pero lo que sí sabemos es que vamos a ser probados en muchas y muchas circunstancias. Vamos a algunas citas, primera de Pedro 1, el 7 al 8. Para que sometida a prueba vuestra fe, hemos de ser probados, mucho más preciosa que el oro. El pastor hablaba de una fe que él recibió mencionó varios años, y esa fe ha sido probada, pastor, de diferentes formas, como el oro que se funde y se vuelve a fundir para quitarle la escoria, y va quedando el oro cada vez más puro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y vemos a los jóvenes y decimos, bueno, ¿qué clase de fe tienen ustedes? Pues la fe ha de ser probada y ha de ser purificada, lo dice la palabra de Dios. Y está en la competencia del Señor, y a veces los jóvenes se sienten que, bueno, ¿quién eres tú para probar mi fe? Para eso está el Señor. Efectivamente, para eso el Señor está alentando su fe de cada uno. En
En Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Podríamos resumir algunos puntos para ir aterrizando todos estos conceptos. En la medida que la venida del Señor se acerca, también el mundo está en un mover en contra y el amor entre nosotros se va a debilitar. Debemos estar apercibidos para que no suceda. Empiezan las críticas, empiezan las divisiones, empiezan, ¿verdad?, las posiciones individuales alejándose de la palabra de Dios. Sucedió cuando el Señor hablaba con sus discípulos allí en la última cena y ya había divisiones entre ellos. Los tiempos peligrosos arreciarán. No, pero es que pues si cambiamos la política, cambiamos esto, ya no va a haber peligros, ya todo va a ser paz, ya todo va a estar resuelto. Los tiempos peligrosos van a arreciar. La indiferencia por la fe satura todos los estratos de la sociedad. Si tú tienes fe y estás trabajando en tu fe, vas a ser un raro en la sociedad, verdaderamente un raro. Oye, tú, a ver, ¿en qué crees? Van a hacer mofa de ti, te van a poner apodos, aún habrá persecución. Y otra cosa, en la iglesia, la cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la consumación de la edad, de los tiempos. Existe la idea, desde el principio de la Iglesia, que los esfuerzos de la Iglesia han de salvar al mundo. Leemos de campañas evangelísticas que tienen como propósito salvar al mundo. Vamos a llegar a todos los países y vamos a salvar las almas de todos los países del mundo. No será así. El Señor ciertamente está atento a los que son llamados, escogidos y fieles. Ellos son las perlas, ellos son las joyas. Somos. ¿Sí? ¿Decimos somos? Somos las joyas. Somos las perlas, somos, amén. Y el Señor está vigilante de que mantengamos nuestro testimonio en Jesucristo, venciendo al dragón y ganando la corona de victoria. Aquí vemos una de las funciones del dragón, de Satanás. Si ya lo hubiera atado, no tendríamos a quién vencer, ¿o sí? Pasó como cuando entraron a la tierra prometida y pues parecía que todo iba sobre hojuelas, leche y miel. Pues no, estaba lleno de fieras, gigantes, guerreros tremendos, murallas. Pues esa es la función de Satanás. Hay que vencerlo. Hay que vencerlo. Se va a oponer. Todavía está, no ha sido encadenado. Todavía no viene Cristo. Ya suena. Pero son los tiempos más tremendos. El mundo se está transformando en una fortaleza anticristiana.
antagónicos a la verdad. Llegará un clímax con el surgimiento del anticristo, el inicuo, a quien el Señor atará con el espíritu de su boca. Para el que anote las citas, segunda de Tesalonicenses 2:8 y primera de Juan 3:8. Israel. Se levantan editoriales, comentarios, cristianos, ¿están a favor de Israel o no están a favor de Israel? Bla, bla, bla. Pues Israel, según la Biblia, regresará a su tierra, pero sufrirá mucho, hasta casi extinguirse. Pero en el día de la batalla, contra el poder de los enemigos, estos son deshechos, destruidos en las montañas de Palestina. La guerra del gran día de Dios Todopoderoso, el día de Jehová, se dará en ese lugar. Y el Señor descenderá del monte, descenderá y pondrá los pies en el monte de los olivos. Tomen nota, tomemos nota. Todo Israel, de los que estén, volverá a él en penitencia y fe. La nación de la elección divina volverá a nacer en un día. Hay una cita hermosa, vamos a Isaías 55. Esa cita si no nos la perdemos. Isaías 66, Isaías 66, versículo 7. Antes que estuvieses de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar impediré el nacimiento. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, y bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Y así se sigue Isaías 66, terminen de leerlo. Finalmente Israel, el único Israel ya no dividido, lo dice Ezequiel 37, 22 al 38, no lo vamos a leer en obvio de tiempo, cómo el Señor hará un solo Israel. Ahora sabemos que las 10 tribus se perdieron y solo quedaron 2, ¿sí? ¿Conocen la historia? Y andan diciendo que las 10 tribus de aquí de América Latina y no sé cuántas leyendas. El Señor finalmente hará un solo Israel y finalmente nacerá el verdadero Israel, creyente en el Mesías, en el Señor. En un día nacerá, cuando el Señor se manifieste en el monte de los olivos y todos los enemigos hayan sido destruidos. Me detengo un momento en el asunto de atar a Satanás. El atar a Satanás es un suceso en el mundo espiritual, similar en algunos aspectos a la sentencia ya ejecutada sobre él en la muerte de Jesús.
La muerte de Jesús fue la hora de la victoria del Salvador, al morir y resucitar. ¿Por qué la muerte de Jesús condenó a Satanás? Satanás es el autor de la muerte, ¿correcto? Y por las edades y por las generaciones, Satanás estaba matando gente, todas las generaciones muriendo por sus propios pecados. Entonces Satanás, al matar a la gente de las generaciones, no incurría en ninguna falta contra la justicia de Dios. Pero cuando viene el santo y puro Hijo de Dios y no comete pecado, ningún pecado, no tenía nada que se le pudiera imputar para matarlo. Sin embargo, Satanás, en su furia de ver al Hijo de Dios triunfando, lo lleva a la cruz y le da la muerte. No lo mató Satanás, Jesús escogió morir. Pero Satanás incurrió en la culpa. Y desde entonces Satanás fue condenado por la justicia de Dios. Pasaron años y hasta que venga ese ángel y encadene a Satanás, y él ya sabe que tiene una condena en contra y por eso va a ser atado por 1000 años. Pero ¿qué significa para la humanidad en ese milenio 1000 años sin Satanás? Ahí está la pregunta. ¿Qué va a significar 1000 años sin Satanás y con Cristo gobernando la tierra? Entonces se verá toda la maldad en todas las formas que había y que será quitada. Pongo un ejemplo. Cuando no conocemos a Cristo y andamos por ahí por el mundo haciendo tropelías, acumulando faltas y no pagándolas, y algunos fuimos más traviesos que otros y haciendo más cosas terribles, pura maldad, ¿verdad? Engañando gente de 1000 formas, mintiendo, robando. Y me dirás, no, pues que yo no robo. Pues la Biblia dice, robará el hombre a Dios. Vosotros me habéis robado, dice el Señor. La maldad ha estado presente. Viene Cristo y transforma nuestra vida. ¿Y qué sucede? Empieza a haber orden en nuestra vida, ¿correcto? Ese desorden tan terrible, ese caos, empieza a entrar en orden. Simple y sencillamente porque al estar Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, Satanás se aleja. Ya no influye en nosotros. Cristo nos da la libertad de tomar en Cristo todas las decisiones y son acertadas porque son en Cristo. Ya no nos equivocamos, ya no hacemos yugos desiguales y miren, un yugo desigual es una peor decisión de todas. Te va a acompañar toda tu vida. Y si eres cristiano, pues ¿qué va a ser de ti? Frustrado, como decía el pastor. Y decía, jóvenes, están a tiempo. Y yo se los digo, están a tiempo. Qué difícil luego es enderezar una decisión que tomaste en tus juventudes locas. Porque hay que pagar. Todas las decisiones que tomamos, finalmente les tienes que hacer frente. Pero ya el Señor te está diciendo, eso sucede, eso es lo que va a pasar en el milenio. Satanás atado, el Señor gobernando. ¿Qué va a pasar con la humanidad, la tierra? Se va para arriba. Se va para arriba.
En este momento, la iglesia santificada en Cristo ya ha recibido poder y autoridad sobre Satanás y lo puede atar, pero eso es bajo ciertas condiciones y efectivamente se logra, se debe lograr porque Cristo está en nosotros. Pero en el milenio será todo el mundo disfrutando del bienestar. Lo primero que se va a acabar es fabricar armas. ¿Saben que las empresas hoy en día más prósperas de todas, cuáles son? No es ni el narcotráfico, ni la trata, no, es la fabricación de armas. ¿Saben cuánto cuesta un avión que se lo venden a los gobiernos que a duras penas tienen para comer? Un avión de guerra, un tanque, un vehículo, un cañón. Y hay gente que se enriquece y se está enriqueciendo con las guerras. Ha sido siempre y ahora más que nunca. Se acaban. Lo dice la palabra de Dios. Las armas se van a fundir y se van a usar para asadones, para cultivar la tierra. La tierra, por la presencia del Cristo glorioso, Rey, sobre la tierra, la naturaleza cambiará. ¿Qué hemos hecho con la naturaleza? Pues la hemos acabado con malas decisiones, tomado los ríos que eran para una cosa, los hemos usado para otras, los mares los hemos ensuciado, tantas cosas por el pecado, por el puro pecado de comerciantes que se enriquecen sin miramientos a costa de afectar la naturaleza. Pues la naturaleza cambiará, la habitación del hombre será restaurada, esta tierra, por la gloria de Cristo. ¿Quiénes enseñarán a los habitantes sobre cuál es la voluntad del Señor? Esa es una pregunta que también muchos hacen. Y hay algunas respuestas que dicen, pues hay 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que van a andar predicando en el milenio. Podría ser ese remanente de Israel, podría ser que el Señor los use. También habrá de los que se hayan quedado del rapto, personas que tenían la semilla de Cristo, pero nunca la desarrollaron. Y pues sobrevivieron a todas las hecatombes y pues la presencia del Señor alentará esa semilla dormida y sacarán, posiblemente será otro grupo que el Señor use para predicar en el mundo. Pero ¿qué hay de los santos glorificados? O sea, aquellos que el Señor tome en el rapto o en la resurrección y pues lo glorifique. Pues también hay promesas en la Biblia, las podemos ver en Lucas 19, versículo 11 y 19, Lucas 19, 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Vamos al 19, versículo 17, para avanzar. Él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Versículo 19. También este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. O sea, los santos glorificados
el Señor indudablemente que los tiene considerados para gobernar con Él, con Cristo. Una llamada a la iglesia de hoy, Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 35, versículo 35, por favor. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, el canto del gallo o a la mañana. Versículo 37. Y los que a vosotros digo a todos, velad. Aquí hay una palabra que mucho escuchamos y poco entendemos, velad. Y decimos, bueno, vamos a hacer veladas de oración, ¿verdad? Dice la iglesia, pues vamos a cumplir la voluntad del Señor, hacer una velada de oración. Pero si le buscamos más y discernimos en el poder del Espíritu Santo, ¿qué significa velad en estos textos? Primero, velad significa abstenerte de algo que ibas a hacer por ocuparte del Señor. Cuando el Señor Jesús se retiraba de estar con sus discípulos, se iba y velaba en el monte, él solo. En el Getsemaní les dijo, no pudieron ni velar unas horas conmigo. O sea, velar significa que tú te ibas a dormir y sacrificas tu sueño para tener intimidad con Cristo y orar con Él. Velar es que pues te ibas a cenar, pero no cenas. Y tienes un tiempo con Él. No sé por qué siempre que hablamos de velad, vemos un grupo grande de una velada y a veces, honestamente, pues estamos pensando en qué vamos a cenar y a qué hora se acaba la oración y ya se están tardando. Velad es un acto individual. Dijo el Señor, enciérrate en tu aposento, cierra tu puerta y búscame. Búscame. Cuando me vino a la mente, cuando el Señor fue tomado por el Espíritu Santo y llevado al desierto. ¿Qué había en el desierto? Nada. No estaba el mar de Galilea, no estaban las barcas, no había quien predicarle. El Señor no enseñó, todos esos 40 días no enseñó, no hizo milagros. Sus ocupaciones normales eran esas, pero aceptó el reto. Fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Comió? ¿No comió? No sabemos. No había comida en el desierto. ¿Bebió líquidos, agua? No sabemos. Fue un reto absoluto y tremendo. Ninguno lo ha podido hacer. Los médicos dicen no se puede. Sin agua duras tanto, sin comida duras tanto. Pero él pudo. Porque veló con su Padre. Cuando estuvo en Getsemaní, oprimido por el diablo no quería que él avanzara. No sabía qué iba a pasar el diablo, pero ya no quería que él avanzara. Estuvo dispuesto a matarlo. Sudó sangre. Dicen los médicos que cuando ya sudas sangre, ya la sangre pasa los tejidos, estás en agonía. En agonía. Estaba en agonía.
porque estaba orando en agonía. Y Dios le mandó un ángel que lo fortaleció. Hay 3 elementos en estas épocas, identificamos, propician las manifestaciones de maldad y apostasía en la iglesia. Mundanalidad, peligroso, ser mundano. En sí, podrías decir, ¿qué de peligro tiene? Pues yo sigo a Cristo. Libertinaje. Libertinaje es sentirte libre de tomar cualquier decisión. Y, importante, adoración falsa. El mundo está lleno de estas 3 cosas: mundanalidad, libertinaje y adoración falsa. Y eso se lo está ofreciendo a los hijos de Dios. Pero dice la Biblia, como en los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento, hacían fiestas. ¿Qué de malo tiene casarse? Nada. Una fiestecita, nada. Esto, lo otro. Pero vino el diluvio. Todo lo que te distraiga de tu verdadero cometido, pues si eres sabio, lo tienes que evitar. Porque ¿a quién le vas a dar gusto? No a Dios. Velad, símbolo de intimidad con el Señor. Y aquí vamos llegando al punto medular de todo. Sin la intimidad con el Señor, podemos tener una religión, podemos seguir lo que el pastor diga, las reglas de santidad de la iglesia, vestir de alguna manera o peinarse. Hay iglesias que tienen reglas de santidad. No veo por qué. Es solo Cristo el que santifica. La posición más elevada en el cielo, en la tierra es la más humilde. Amar a Cristo es lo que define. Miren, si velamos, yo identifiqué 2, 4, 6, 8. Anótenlos. Velar produce resistencia al carácter, en el carácter. Santiago 5, del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice, es que estoy pasando una etapa de sequía. No, dicen, de sequía. Pero es que estás esperando la lluvia. Si hay sequía es que estás esperando la lluvia y la Biblia dice, tened paciencia. Filipenses 1:9. Velad nos ayuda a ser sinceros. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:6. Velad nos produce confianza. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Velad nos produce amor, 1 Corintios 4:5, y caridad para con el prójimo, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Fidelidad, 2 de Timoteo 4, del 1 al 2.
Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Separación del mundo. Velad nos ayuda en esa área. Tito 2, 11. 12 y 13, Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y finalmente, santidad en el temor de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un día vamos a hablar del alma, porque el alma necesita también ser salvada, ser ministrada, porque el alma está allí incluida, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y luego traemos en el alma cosas no resueltas que el Señor quiere sanar. Y lo hace si tú se lo pides. Yo estaba reflexionando sobre la muerte. Pues ya uno va cumpliendo sus añitos y dice, pues tengo que enfrentar eso tarde que temprano. Arreglar mis papeles, poner en orden, bla, bla, bla. Cuando piensas en la muerte, ¿qué piensas? Bueno, muchos de ustedes están tan jóvenes que pues, yo creo que no piensan en eso. Pero pues da cuscús, ¿verdad? Ay, se te para un poquito el corazón. Pero el Señor no quiere que un hijo de Dios, ganado por su sangre, piense así. La muerte, que le llamamos muerte, Él no le llama muerte, Él le llama vida, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Es una gran velada, un encuentro eterno con el Señor. Una velada ahorita es que estamos dejando de cenar o de dormir o de ir a alguna diversión por tener ese encuentro con el Señor. Y si hace falta, tienes que proponerte, voy a velar. Y te aíslas o organizas tu propia velada. Pero cuando el Señor te llama, pues es la velada eterna. Amén. Un encuentro con el Señor. Es solo Cristo el que santifica. La porción más elevada en el cielo, en la tierra es la que es más humilde. Amar a Cristo es lo que define al creyente. Primera de Corintios 16, 22, por si tienes alguna duda. Primera de Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Saben qué significa para la mentalidad judía anatema? El que tenía anatema en su vida, tenía ídolos, tenía cosas, abominación a Dios, era inmediatamente desechado de la presencia de Dios y del pueblo de Dios, era separado y aventado por ahí. Y esa palabra tan fuerte la usa Pablo en 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema.
el Señor viene. La pregunta es, ¿qué tanto amamos al Señor? ¿Lo amamos realmente? Le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Señor, pero tú sabes que te amo. Le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Hasta que Pedro se convenció que realmente amaba al Señor, el Señor le dijo, apacienta a mis ovejas, a mis corderos. El amor a Cristo, el amor al Señor se construye. No llega. El Señor no se abarata. Perdón que diga yo esta frase, porque muchas veces presentamos el Evangelio barato. Mira, ven, repite esta oración y ni sabes qué estás diciendo y ya estás dentro del reino eternamente y todo. Y amar al Señor. Ni lo conozco, ¿cómo vas a amar a alguien a quien no conoces? Empiezas a conocer a Jesucristo. Empiezas a leer sus parábolas, su palabra, sus promesas. Te empiezas a enamorar de Él porque solo decía la verdad. En medio de las circunstancias más adversas, jamás se echó para atrás. Siempre dijo la verdad a costa de lo que fuera. Obedeció a su padre, lo respetó hasta el final, le entregó su espíritu. Él se lo entregó, no lo mataron. Satanás no mató a Cristo. Aunque Satanás llevó la culpa de la muerte de Cristo, Cristo voluntariamente entregó el espíritu. Mientras más sepas de Cristo, más lo vas a amar. Es la persona que ha vivido en esta tierra más digna de ser amada. Su amor inefable por el necesitado. Él sabía quién era el necesitado y aunque todos iban en una dirección, Él iba por el paralítico, por el tullido, por el que no tenía esperanza y saciaba su alma con su presencia. Él se fijó en ti, en medio de todos, y miró tu necesidad y escuchó tus oraciones, dichas de cualquier forma, sin base teológica, sin nada, a borbotones. Él tuvo la paciencia de oír tu necesidad. Hay personas que me dicen, es que a mí nadie me quiere. Y yo le digo, yo sé de uno que te ama, pero necesitas encontrarlo. Y son personas cristianas de muchos años. Y dicen, a mí nadie me quiere. Y se dicen cristianos de muchos años. No los voy a regañar. Les voy a enseñar que hay uno que te conoce hasta el fondo de tu ser. Ha oído tus oraciones, te conoció de niño y desde el vientre de tu madre y antes. Y tiene todo el amor para dar. El que ama al Señor se santifica, porque así como Él es, en su venida lo veremos tal cual es, y eso nos traerá de su gloria. Es nuestra única esperanza, no cumplir reglas, no cumplir leyes que alguien ponga. Él es nuestra esperanza, porque Él es Cristo, es el que santifica. Y amar a Cristo es lo que define. Vamos a tomar la cena del Señor. La cena del Señor es lo que hacemos ahora como cristianos, pero un día tendremos una cena realmente con Él.
se llamará la cena de las bodas del Cordero. Pero esta cena que vamos a tomar ahora dejamos la Pascua, tomamos la cena del Señor, esperando el momento de la cena de las bodas del Cordero, cuando la iglesia y el Señor estén juntos en aquel día. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas. La tierra estará en angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Su gloria será tan grande que llenará los cielos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Llegó el día de los panes sin levadura, Lucas 22, 7, 8, 9 y 10. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan ir y preparar la Pascua para que comamos. ¿En dónde la hemos de preparar? Entren en la ciudad, un hombre les llevará con un cántaro de agua hasta donde van a preparar la Pascua. Díganle al padre de esa casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y les mostrará un gran aposento alto. Dispongan, preparen allí. Fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Amén. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pan. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomemos la copa. Y vean cómo todavía los discípulos no habían acabado de entender del todo. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Oremos. Señor Jesús, hoy, el día de hoy, un día especial en tu calendario y también en el nuestro. Nos citaste, acudimos a la cita y nos has alimentado con tu palabra. Cuando tú fuiste llevado al desierto para ser tentado por el diablo, lo único que te alimentó fue la palabra. Y con la palabra derrotaste al diablo, serpiente antigua, Satanás, con la palabra de Dios.
Y ahora con la palabra nos has consolado. Pueblo mío, dice el Señor. Ahora con la palabra nos has guiado y nos has mostrado cuáles son tus promesas. Y sabemos, Señor, que tú eres el fiel y verdadero, y con justicia juzgas y peleas. Te agradecemos infinitamente por este momento y el resto de nuestra vida, donde, Señor, iremos en pos de ti, solo de ti. Gracias. Gracias, Padre, por ser tan bueno, y Espíritu Santo, por traer todo esto a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.